La profesora empezó a entrar todos los días al aula, mirarme fijamente y decir, sí, él tiene razón. Luego se iba. No entendía qué estaba pasando. Llevaba ya casi un año teniendo clases con ella. Cuando comencé la secundaria, fue mi profesora en primer año, y en segundo me tocó de nuevo con ella, aunque en otra materia. Todo parecía normal, hasta que, de repente, a partir de la mitad del año, empezó a actuar de forma extraña. Cada vez que me veía, hacía exactamente lo mismo. Me miraba y decía, sí, él tiene razón. Al principio me pareció raro, pero traté de preguntarle qué significaba eso. Sin embargo, siempre que lo hacía, cambiaba de tema o se marchaba, así que dejé de insistir. Pero al día siguiente, durante su clase, volvía a suceder. A veces simplemente se quedaba observándome desde su escritorio, sin decir nada, o murmuraba cosas en voz baja. Siempre me sentaba en la primera fila porque necesitaba concentrarme. No me gustaba estudiar en casa, así que intentaba absorber toda la información en clase. Como cada vez que le preguntaba por su comportamiento me ignoraba o se molestaba, decidí que era mejor no provocar problemas. Pensé, mejor lo dejo así. El problema fue que la situación empeoró. Comenzó a fastidiarme constantemente. Me trataba mal, me hacía preguntas complicadas solo para que no pudiera responder y se burlaba frente a todos. Con casi 17 años, a punto de terminar la escuela, mi paciencia comenzó a agotarse. Hasta que un día me lanzó otra de esas preguntas difíciles, sabiendo que no las sabría. Pero esta vez no me quedé callada. Le dije, ni siquiera usted sabe la respuesta. Se quedó en silencio, tartamudeó, y para no quedar mal, me mandó a la dirección. Llamaron a mi mamá, y ahí fue cuando todo explotó. Fue en ese momento que finalmente empecé a comprender qué estaba pasando. Faltó poco para que me arrastrara del brazo hasta la oficina de la directora. Cuando llegamos, comenzó a quejarse, diciendo que yo había hecho esto y aquello, mientras yo permanecía sentada en silencio. En mi escuela, cuanto más hablas, peor. Así que opté por esperar a que me dieran la palabra. La profesora hablaba sin parar. Hasta que la directora dijo, es extraño que usted se queje de esta alumna. Nunca hemos tenido problemas con ella. Vamos a llamar a su madre, porque ella debe estar al tanto para que podamos resolver todo de forma adecuada. Ahí fue cuando la profesora se apresuró a decir, no, no es necesario llamar a su madre. Solo quiero que reciba un castigo, que se quede después de clase o que haga algún trabajo extra. La directora respondió con firmeza, no puedo dejar a una alumna después de clase ni imponerle una sanción sin notificar a sus responsables. Es menor de edad. Entonces, la profesora abrió los ojos, sorprendida, e insistió en que no hacía falta llamar a mi mamá. Pedía que simplemente se olvidara el asunto. Pero la directora fue clara, no. Si hubo una falta de respeto, debemos hablar con su madre. ¿Está ocultando algo? ¿Hay algo que yo no sepa? La profesora, que al principio tenía una actitud desafiante, empezó a apagarse. Ya no parecía tan segura. La directora llamó a mi mamá, quien tuvo que dejar el trabajo para acudir al colegio. Pobrecita, dejó todo para venir a lidiar con esto, pensé. Pero hasta ese momento, yo todavía no entendía qué estaba ocurriendo realmente. Como la directora aún no me había dirigido la palabra, no había tenido oportunidad de explicarme. Decidí esperar a que mi madre llegara para contarle todo. Cuando llegó, estaba furiosa, preguntando qué había pasado. Nunca me había metido en problemas, así que quería saber qué había hecho para estar en esa situación. La directora empezó a explicarle, y aproveché para intervenir, ¿puedo decir algo? Para mi sorpresa, decidieron escucharme. Así que expliqué todo. Le dije que la profesora me venía fastidiando sin motivo. Me hacía preguntas imposibles de responder solo para burlarse frente a los demás. Y que no era algo reciente, llevaba semanas haciéndolo. No entendía por qué. La directora me miró con seriedad y preguntó, ¿estás acusando a la profesora de acoso? ¿Cuándo comenzó todo esto? Le conté que, desde las primeras veces, ella entraba al aula, me miraba y decía, él tiene razón. Y luego se iba. La directora frunció el ceño. Se giró hacia la profesora y le preguntó directamente, ¿el quién, profesora? Desde que mi mamá había llegado, la profesora estaba cabizbaja y callada. Intentó salir de la oficina diciendo, creo que mejor regreso a mi grupo. Mis alumnos están solos. Pero mi mamá, percibiendo que algo andaba mal, la detuvo, no, ahora me lo va a explicar.
¿Cómo que él tiene razón? ¿Es razón sobre qué? ¿Y quién es él? Después de que mi madre le preguntara directamente quién era él y qué quería decir con aquello de tiene razón, la profesora no respondió. Bajó la mirada. Apretó los labios. Parecía que se estaba tragando algo, como si tuviera una respuesta en la garganta pero se negara a dejarla salir. Ese silencio se hizo tan pesado que incluso la directora se inclinó ligeramente hacia adelante, en su silla, esperando que hablara. Pero no dijo nada. Solo soltó un suspiro, tomó su bolso con movimientos torpes y salió de la dirección sin pedir permiso, como si huyera de algo más grande que nosotros. Mi madre me miró, luego miró a la directora, y ambas se quedaron en silencio durante unos segundos. La tensión en la sala era tal que hasta el ruido de la puerta al cerrarse sonó como un trueno. La directora se levantó. Dijo que hablaría con ella más tarde, que la situación no podía quedar así. Tomó nota de todo lo que había contado y me pidió que, por favor, fuera anotando cualquier comportamiento extraño que volviera a ocurrir. Nos dejó irnos por ese día. En el camino de regreso a casa, mi mamá me preguntó si la profesora me había hecho daño físico o me había tocado de alguna forma. Le dije que no, que todo había sido psicológico. Pero le confesé algo que no le había dicho a nadie, que había noches en que soñaba con esa mujer entrando al aula, repitiendo una y otra vez la frase él tiene razón, como si fuera una especie de conjuro o maldición. Y que cada vez que despertaba, sentía que esa frase pesaba más que cualquier insulto. Mi mamá, que siempre fue práctica y algo escéptica, no supo qué decir. Me apretó la mano. Me dijo que iba a cuidar de mí. Pero en sus ojos noté algo que no era habitual, preocupación genuina, de la que no se disfraza con lógica. Esa noche durmió conmigo. Solo por si acaso. Al día siguiente, en la escuela, no se habló del incidente. Al menos no en voz alta. Pero sentía las miradas. Como si algo se hubiera corrido entre los pasillos, como si todos supieran que algo extraño estaba pasando en esa aula, aunque nadie supiera exactamente qué era. La profesora no apareció en su clase esa mañana. Dijeron que había solicitado un día de licencia médica. A mí me pareció extraño. Nunca se había ausentado antes. Era de esas profesoras que nunca faltaban. Que siempre estaban ahí, sentadas antes de que el primer alumno entrara. Esa semana fue extraña. Sentí alivio, claro, porque no estaba. Pero también sentí una ansiedad difícil de explicar. Como si, en lugar de desaparecer el problema, se hubiera ocultado debajo de la alfombra. Como si algo se estuviera gestando en las sombras, esperando a que bajáramos la guardia. Cuando volvió, lo hizo en silencio. Entró al aula con una expresión neutra. Ya no me miraba como antes. No decía nada. Pero algo en su energía era distinto. Más tensa. Más cargada. Se notaba incómoda, como si tuviera miedo de que yo dijera algo. Como si esperara que yo hablara primero. Pero yo no dije nada. Seguí asistiendo a clases, anotando todo, cumpliendo con mis tareas. No quería darle motivos para volver a hacerme blanco de sus ataques. Pero en el fondo, sabía que eso no duraría. Que algo más vendría. Y no me equivoqué. Un miércoles, mientras corregíamos un ejercicio en grupo, me pidió que leyera mi respuesta. Lo hice. Y al terminar, ella dijo en voz baja, con tono agrio: «Qué curioso». Así lo dijo él también. Todo el grupo se quedó en silencio. Nadie entendía. Yo menos. Me armé de valor y le pregunté: «¿Quién es él, profesora? ¿Por qué dice eso cada vez?». Ella se quedó quieta, como si no me hubiera escuchado. Luego tomó el borrador y comenzó a escribir algo en la pizarra, como si hubiera borrado mi existencia por completo. Después de clase, me acerqué para intentar hablar con ella en privado. Le pregunté directamente: ¿hay algo personal conmigo? ¿Le hice algo? Porque siento que me está señalando todo el tiempo sin razón. Me miró. Esa fue la primera vez que realmente me sostuvo la mirada en semanas. Y lo que vi en sus ojos fue algo que no se puede explicar fácilmente. No era odio. No era culpa. Era miedo. Pero un miedo extraño. No de mí, sino de algo más. Y entonces lo dijo. En voz baja. Apenas un susurro. Como si no quisiera que nadie más lo oyera. No puedo decírtelo. Si lo hago, se va a enojar. Me quedé helada. ¿Se va a enojar quién? ¿A quién temía? ¿A alguien que conocía? ¿A alguien que yo conocía? No pude preguntar más. Se levantó, tomó su bolso y se fue apresuradamente por el pasillo.
Esa noche, volví a soñar con su voz. Pero esta vez, no estaba en el aula. Estaba en un pasillo oscuro, sin fin, donde ella repetía esa frase frente a una puerta cerrada. Él tiene razón, él tiene razón. Me desperté sudando. Ya no era solo confusión. Era temor. Porque, por primera vez, pensé en la posibilidad de que algo realmente grave estuviera ocurriendo. Que no era solo una profesora con problemas personales. Que quizás había algo más, algo que todavía no entendía. Pero que estaba por descubrir. Después de aquel susurro inquietante, no puedo decírtelo. Si lo hago, se va a enojar. No hubo forma de concentrarme en nada más. Esa noche no estudié, no comí bien, apenas pude dormir. La frase se repetía en mi cabeza como una advertencia oculta. ¿Quién era él? ¿Y por qué alguien adulto, una profesora, tendría miedo de nombrarlo? La lógica me decía que tal vez se trataba de un exalumno problemático, un superior o hasta un familiar. Pero en el fondo, algo no encajaba. Al día siguiente, me esforcé por actuar normal. No quería que nadie notara lo alterada que estaba. Pero mi instinto me empujaba a buscar respuestas. Tenía que entender de dónde venía todo esto. Comencé por preguntar sutilmente a algunos compañeros si sabían algo sobre la profesora. Si había tenido algún conflicto reciente o una historia rara con algún alumno. Nadie sabía nada concreto. Algunos decían que siempre había sido algo intensa, pero nada fuera de lo común. Otros contaban que era muy respetada en años anteriores, incluso querida. Pero en el último tiempo se había vuelto más distante, reservada, hasta errática. El primero en decir algo que me llamó la atención fue Tomás, un compañero tranquilo que solía quedarse después de clase a repasar. Le pregunté si había notado algo extraño. Me miró y dijo: a veces la escucho hablar sola, como murmurando algo. Pero pensé que era solo estrés. Lo que sí sé es que hace un par de años, pasó algo con un alumno. Nunca contaron bien qué fue. Eso me heló la sangre. ¿Un alumno? ¿Hace cuánto? Le pedí que me dijera más, pero solo recordaba rumores. Al parecer fue en un grupo anterior al nuestro, y después de eso la profesora se tomó una licencia larga. Regresó recién el año siguiente. Ahí sentí que tenía que ir más allá. No bastaba con preguntar en los pasillos. Decidí ir a la biblioteca. No a buscar libros, sino a buscar a la señora Norma, la bibliotecaria. Ella llevaba más de 15 años trabajando en el colegio. Siempre había visto y oído cosas, aunque no las dijera abiertamente. Aproveché un recreo largo. Fui con la excusa de pedir un libro de historia, y cuando me vio, me saludó con su tono amable de siempre. Entonces fui directa. Señora Norma, ¿usted recuerda si la profesora Emilia tuvo algún problema con un estudiante hace algunos años? Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos se posaron en los míos con una expresión entre precaución y curiosidad. Luego cerró el libro que tenía en las manos. ¿Por qué me preguntas eso? Porque siento que me está pasando algo similar. Y necesito entender. Necesito saber si esto ya le pasó a alguien más. La señora Norma suspiró. Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Y luego, con voz baja, dijo: sí, pasó algo. Hace 4 años. Un chico de 4º año. Se llamaba Mateo. Era aplicado, callado, como tú. Empezó a decir que la profesora lo trataba diferente, que lo miraba demasiado, que le decía cosas que los demás no escuchaban. ¿Qué cosas? No lo sé con exactitud. Pero sé que decía que ella murmuraba cosas raras, que lo seguía con la mirada por los pasillos. Nadie le creyó. Pensaron que exageraba. Hasta que un día, él, desapareció. ¿Cómo que desapareció? No volvió más. Dejaron de verlo. Se retiró del colegio. Algunos dijeron que lo cambiaron de escuela. Otros, que lo internaron. Nadie lo volvió a ver. Me quedé en silencio. Todo mi cuerpo se tensó. Era como estar leyendo una historia que de pronto se transformaba en la mía. Como si estuviera caminando exactamente por el mismo sendero que alguien más había pisado antes, y había desaparecido en el proceso. ¿Y ella? ¿Qué hizo después? Se tomó una licencia por estrés. Estuvo fuera casi 6 meses. Cuando volvió, nadie mencionó más a ese chico. Fue como si nunca hubiera estado aquí. Le agradecí. Me despedí. Pero salí de la biblioteca con una mezcla de escalofrío y determinación. Tenía que encontrar a Mateo. Esa tarde en casa,
Abrí mi viejo celular y comencé a buscar en redes sociales por el nombre completo que la señora Norma me había dicho. Mateo Beltrán. No encontré mucho. Un perfil de Facebook que no se actualizaba desde hacía años. Una foto de perfil borrosa. Lo único que pude confirmar fue que vivía, o vivió, en el mismo barrio donde estaba el colegio. Pensé en escribirle un mensaje, pero dudé. ¿Y si ya no usaba esa cuenta? ¿Y si no quería hablar? ¿Y si me estaba metiendo en algo más grande de lo que podía manejar? No dormí bien esa noche. Soñé con el aula vacía. Con la profesora sentada sola en su escritorio, repitiendo una y otra vez, él tenía razón, él tenía razón. Mateo tenía razón. Me desperté con la boca seca. Me levanté a tomar agua. Caminé hasta el espejo del baño. Me miré durante varios segundos. Y me dije en voz baja: no voy a desaparecer como él. Al día siguiente, fui a clases con una sola idea en la cabeza: enfrentarla. No para pelear. No para gritar. Sino para que se diera cuenta de que yo no era alguien que se iba a quedar callada. Que su miedo no podía pasarme a mí como una maldición heredada. Pero cuando entré al aula, su silla estaba vacía. Una profesora suplente escribió en la pizarra: clase suspendida por licencia médica. La profesora Emilia no volvió al día siguiente. Tampoco al que le siguió. Ni la semana completa. Era como si se hubiera desvanecido. Como si hubiera salido de escena en el momento exacto en que la historia empezaba a arder. Pero su ausencia no trajo alivio. Todo lo contrario. La tensión se volvió más espesa, más incómoda. Sentía que caminaba entre fragmentos de algo que había estado roto por mucho tiempo, y que nadie había querido recoger. Aproveché esos días para investigar. Ya no era simple curiosidad. Sentía la necesidad urgente de entender qué había detrás de todo eso. ¿Qué tenía que ver Mateo conmigo? ¿Por qué la profesora parecía haber proyectado algo en mí, como si estuviera repitiendo una escena antigua, como si buscara algo? Volví a revisar el perfil de Mateo. Nada nuevo. Nadie respondía a sus publicaciones. Decidí buscar entre los antiguos grupos del colegio. Encontré uno: egresados 2019, quinto año B. Lo abrí. Revisé cada miembro. Uno por uno. Hasta que vi a alguien con el mismo apellido, Beltrán, pero con otro nombre. Lucía. Entré a su perfil. No decía mucho, pero había una foto en la que aparecía con un joven más alto, de cabello desordenado, abrazándola. Él llevaba el mismo uniforme que usamos en el colegio. Y, aunque la foto era vieja, reconocí sus ojos. Mateo. Me armé de valor y le escribí. Un mensaje corto. Cuidadoso. Hola, perdón que te moleste. Me llamo Emilia. Estoy en el colegio donde estudió tu hermano. Creo que necesito hablar con alguien sobre él. ¿Podemos conversar un momento? Pasaron horas sin respuesta. Pero por la noche, cuando ya casi había perdido la esperanza, me llegó un mensaje. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué están diciendo sobre Mateo? Le respondí lo más honesta que pude. Que no estaban diciendo nada. Que de hecho nadie hablaba de él. Que parecía como si lo hubieran borrado. Y que eso me parecía aún más raro. Lucía me pidió que la llamara. Esa noche, hablamos durante casi una hora. Su voz era calmada, pero había algo en su tono, como si hablara desde una herida que nunca terminó de cerrar. Mateo era brillante, dijo. No solo inteligente, era diferente. Observador. Siempre veía cosas que otros no veían. Y por eso, a veces, se metía en problemas. Un día empezó a decirme que la profesora Emilia lo miraba raro. Que decía cosas que los demás no oían. Que se refería a él con frases sin sentido. Yo pensé que estaba exagerando, que eran paranoias de adolescente. Hasta que lo vi. ¿Qué viste? Una tarde pasé por el colegio a buscarlo. Entré por la parte de atrás, por donde están las salas de los docentes. Estaba esperándolo afuera del aula. Pero entonces escuché la voz de la profesora. Estaba hablando sola. Decía cosas como él lo sabía desde el principio. Él me lo advirtió. Él tiene razón. Repetía eso como si se lo estuviera diciendo a alguien, pero no había nadie allí. Sentí un escalofrío. Después de eso, continuó, Mateo cambió. Se volvió más callado. Empezó a escribir en un cuaderno, mucho. Garabateaba símbolos, frases. Una vez lo leí a escondidas. Había una frase repetida muchas veces.
no soy el primero. Ella ya lo hizo antes. ¿Qué significa eso? No lo sé. Lo que sí sé es que, después de eso, dejó de dormir. Tenía pesadillas. Empezó a decirme que veía sombras en el aula. Que no era solo ella. Que alguien más estaba allí con ella. Algo que no podíamos ver. Guardé silencio. No quería interrumpirla. Pero cada palabra que decía era como un espejo. Exactamente lo que yo estaba empezando a sentir. ¿Qué pasó después? Lucía respiró hondo. Su voz bajó. Una mañana, simplemente no volvió. Se fue. Dejó una nota. No decía mucho. Solo una línea: no quiero que me atrape también. Desde entonces, está en tratamiento. No quiere volver a hablar del tema. Y a nadie le interesa remover eso. Me quedé helada. ¿Tú crees que la profesora le hizo algo? No tengo pruebas. Pero estoy segura de que lo que le pasó a él, empieza y termina con ella. Esa llamada me cambió. Ya no podía mirar a la profesora Emilia como antes. No era solo una figura de autoridad desequilibrada. Era el hilo suelto de una historia más grande, más oscura. Y lo peor era que, por alguna razón, ahora me tocaba a mí estar en su centro. Al día siguiente, decidí hablar con alguien en el colegio. Fui a ver a la orientadora escolar. Me presenté, pedí una cita. Le conté todo: los murmullos, las frases repetidas, la actitud de la profesora, la historia de Mateo. Ella tomó nota, con expresión grave. Al final de la conversación me dijo: voy a reportarlo. Pero necesito que tengas mucho cuidado. A veces las personas esconden cosas durante años, hasta que alguien más las obliga a salir. Me fui con el corazón acelerado. Y al llegar al aula, una sorpresa me detuvo en seco. La profesora Emilia había vuelto. Estaba allí, parada junto al escritorio, con una expresión que no le había visto antes. Vacía. Como si algo se hubiera apagado en su interior. Me miró apenas. No dijo ni una palabra. Pero en la pizarra, había escrito una sola frase, en letras grandes. A veces, la verdad no se dice con palabras. Y justo debajo, mi nombre. Ahí estaba mi nombre. Escrito en la pizarra con tiza blanca, justo debajo de esa frase tan desconcertante: a veces, la verdad no se dice con palabras. No supe cómo reaccionar. Sentí que el aire se volvía más pesado en el aula, que los murmullos de mis compañeros me rodeaban como un eco distante. Algunos se rieron nerviosamente. Otros simplemente se miraron entre sí sin entender qué estaba pasando. Yo me quedé quieta. Fría. Como si me hubieran arrancado de la realidad y me hubieran dejado suspendida en otra dimensión. La profesora Emilia no dijo nada. Estuvo toda la clase en silencio. No explicó la frase. No explicó mi nombre. No explicó nada. Se limitó a pasar diapositivas en el proyector y escribir fórmulas sin mucho sentido. A nadie le pareció raro. O al menos, nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Yo solo quería que el reloj corriera más rápido. Al terminar la clase, no me moví. Me quedé en mi asiento mientras todos salían. Tenía la esperanza de que ella me dijera algo, cualquier cosa, alguna pista. Pero cuando la última persona salió del aula, tomó su bolso, me miró unos segundos con una expresión que no pude descifrar, y se fue. Solo cuando estuve sola, me acerqué a la pizarra. Toqué la tiza. Aún estaba fresca. Era su letra. Lo que me estremeció no fue solo la frase ni mi nombre. Fue la sensación de que me estaba dejando un mensaje oculto, algo que no podía o no se atrevía a decir frente a todos. Algo que solo yo debía entender. Y no lo entendía. Aún no. Salí de la escuela con el corazón acelerado. Esa noche, llamé otra vez a Lucía, la hermana de Mateo. Le conté lo de la pizarra. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que no esperaba. Él también hablaba así. En frases sin sentido. Como si intentara decir algo pero no supiera cómo. Empezó a usar metáforas. Decía cosas como: hay palabras que no caben en la boca, o lo que ella me dice no tiene voz. Yo pensaba que estaba perdiendo la razón. Pero ahora no estoy tan segura. Me estremecí. Le pregunté si todavía conservaba el cuaderno donde Mateo había escrito todo eso. Dudó unos segundos. Luego me dijo: sí, lo tengo. No lo he abierto desde que él se fue. Está guardado en una caja en el altillo. Pero si tú crees que te puede ayudar, te lo puedo prestar.
Al día siguiente, nos encontramos en una plaza cerca de su casa. Me entregó la caja con una mirada de advertencia. Ten cuidado con lo que leas. A veces hay cosas que no necesitamos entender del todo para saber que son reales. Agradecí y me fui directo a casa. Esperé a estar completamente sola. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en la cama y abrí la caja. El cuaderno era viejo, de tapa dura y color bordó. Tenía marcas de humedad y las esquinas dobladas. Al abrirlo, lo primero que vi fue una hoja arrancada. Luego, en las primeras páginas, Mateo había escrito como si hablara consigo mismo. Todo comenzó con una mirada, luego con una frase, y después, con el silencio. Las siguientes hojas estaban llenas de frases cortas, pensamientos sueltos. Algunas parecían poemas oscuros, otras, notas personales. Pero había una página que me heló la sangre. Estaba escrita con letras grandes, apretadas, como si hubiera estado desesperado. Ella repite lo que él le dijo. Pero él ya no está. ¿Por qué sigue escuchándolo? ¿Dónde está él ahora? Seguí leyendo. En otra parte, decía, ella no es la misma cuando está sola. Hay algo en su sombra. No la sigue, la empuja. Me detuve. Cerré los ojos. Respiré hondo. Todo eso era demasiado. Pero también sentía que estaba cada vez más cerca de la verdad. En las últimas páginas, encontré algo diferente. No eran frases. Era un dibujo. Un aula. Nuestra aula. Con pupitres, ventanas, la pizarra. Y en el fondo, una figura borrosa. Negra. Sin rostro. Con una línea apuntando a ella. Abajo, una palabra escrita con mayúsculas. Él. Me eché hacia atrás. Cerré el cuaderno. El silencio en mi habitación era abrumador. Todo lo que había leído parecía salido de un diario de alguien al borde del colapso o del despertar. No sabía qué era más aterrador. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura. No sabía si era real, si Mateo había imaginado todo. Pero en lo profundo de mí, algo me decía que la profesora Emilia no estaba bien. Que algo la había marcado. Y que yo me estaba convirtiendo en el espejo de ese pasado. Al día siguiente, llevé el cuaderno conmigo. Lo tenía en la mochila, como si fuera una pieza de evidencia. Durante toda la jornada escolar, no dejé de mirar a la profesora. Pero esa vez, ella no me miró a mí. No me habló. No escribió nada en la pizarra. Era como si no existiera. Al final de la clase, cuando todos se fueron, me acerqué a su escritorio. Saqué el cuaderno. Lo puse frente a ella. No dije nada. Ella lo reconoció. Se quedó en silencio. Sus manos temblaron al tocarlo. Lo tenías tú, susurró. La miré con firmeza. ¿Quién es él? La profesora levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su voz era casi un suspiro. Él nunca se fue. Él nunca se fue, susurró la profesora Emilia, con los dedos aún temblorosos sobre el cuaderno de Mateo. Esa frase me golpeó como una ráfaga helada en el rostro. No por el contenido, sino por la forma en que lo dijo. No era una afirmación lógica. Era una confesión. Una verdad que llevaba demasiado tiempo atrapada en su garganta. ¿Quién es él? Repetí, esta vez en voz baja. Más por respeto que por miedo. Ella no respondió de inmediato. Siguió mirando el cuaderno, como si el objeto en sí tuviera vida, como si en cada página escrita hubiera algo que no se podía borrar. No lo conociste. Pero tú, te pareces tanto, dijo finalmente, con la mirada perdida en un punto fijo del aula. Me senté frente a ella. El aula estaba vacía, el reloj marcaba las 5:10, y afuera ya empezaba a oscurecer. Esa sensación de estar a punto de descubrir algo irreversible me recorría la piel. ¿A quién me parezco? A él, repitió, pero esta vez su tono cambió. Ya no era un susurro. Era una afirmación teñida de duelo. Suspiró. Se quitó los lentes y los limpió con el borde de su blusa. Cuando volvió a hablar, lo hizo sin mirarme. Se llamaba Daniel. Fue alumno mío hace muchos años. Muchos. Antes de que tú siquiera nacieras. Daniel. Era la primera vez que escuchaba un nombre. Era brillante, continuó. Silencioso. Como Mateo. Como tú. Observaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba,
Decía cosas que no parecían de su edad. Me parecía increíble. Al principio, lo admiraba. Pero con el tiempo, empezó a afectarme. Se detuvo. Parecía luchar consigo misma. Pero siguió. Un día, sin que nadie se lo preguntara, empezó a contar cosas. Decía que sabía lo que los profesores pensaban. Que podía ver entre las palabras. Decía que había algo en el colegio que no estaba bien. Que había una presencia. En el aula donde estamos ahora. Esta misma. La miré, inmóvil. Cada palabra me llenaba de imágenes que no quería tener. No lo tomé en serio. Pensé que era un adolescente con demasiada imaginación. Pero luego empezó a escribirme notas. Frases sueltas. Como las que ahora tú escuchas. Él tiene razón. No están solos. Cuidado con las palabras. Se frotó las sienes, como si recordarlas doliera físicamente. Hasta que un día, desapareció. ¿También? Sí. Pero no como Mateo. Daniel no dejó nota. No dejó rastro. Simplemente no volvió. Sus padres vinieron al colegio, buscaron explicaciones. Se abrió una investigación. Pero nunca lo encontraron. Nunca más. Me estremecí. Sentía que el aula estaba más fría de lo normal. O quizá era yo, congelándome por dentro. Después de su desaparición, empecé a tener pesadillas, dijo Emilia. Siempre con frases que él me decía. Soñaba con él parado frente a la pizarra, escribiendo sin parar. Soñaba con su voz en los pasillos, repitiendo las mismas cosas. Y luego, empecé a decirlas yo. Sin darme cuenta. En clase. En voz alta. Me quedé en silencio. Todo lo que me había pasado empezaba a encajar. Como si las piezas estuvieran ahí desde el principio, pero recién ahora tomaran forma. ¿Y Mateo? ¿Qué tiene que ver con Daniel? Mateo fue el primero en revivirlo, respondió ella, y su voz se quebró. No sé cómo, pero lo despertó. Con sus preguntas, con su atención. Y él volvió a hablar a través de mí. Yo no lo busqué. Pero volvió. Y ahora, lo ha hecho otra vez. A través de ti. Una parte de mí quería salir corriendo. Pero otra, más fuerte, sabía que estaba donde debía estar. En el centro de esa verdad que había sido silenciada por tanto tiempo. ¿Él es Daniel? Pregunté, apenas creyendo lo que decía. La profesora asintió lentamente. O lo que quedó de él. No sé si es un recuerdo, un trauma, o algo más. Pero desde entonces, está aquí. En este aula. En mí. En ustedes. Me sentí mareada. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Necesitaba aire. Pero estaba oscuro. Todo el colegio parecía envuelto en una bruma espesa, como si el tiempo se hubiera detenido justo allí, entre las paredes de esa sala. Volví a mirarla. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ella me miró con ojos hundidos por años de silencio. Porque nadie me creería. Porque yo misma pensé que estaba perdiendo la razón. Porque la única forma de sobrellevarlo era seguir enseñando, como si nada pasara. Guardé el cuaderno en mi mochila. Me acerqué a la puerta. No sé qué es lo que él quiere, le dije antes de irme, pero no pienso quedarme callada. Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza. Como si, por primera vez, se quitara un peso. Esa noche, comencé a escribir todo. Cada detalle. Cada palabra. Cada sensación. Y me hice una promesa. No iba a desaparecer como Mateo. No iba a borrar mi nombre como Daniel. Iba a descubrir la verdad. Aunque me costara todo. El día después de aquella conversación con la profesora Emilia, fue el más silencioso de todos. No por ausencia de ruido, sino porque sentía que todo estaba contenido. Como si las paredes supieran. Como si el suelo recordara. Como si el aula misma respirara conmigo. Ya no me quedaban dudas. Él existía. No sabía cómo, ni en qué forma, pero era real. Era parte de la historia del colegio. De su memoria. De su espacio. Lo peor de todo era que yo también lo sentía. Aquel viernes, decidí no ir directamente a clase. Fui temprano al colegio, con la excusa de un trabajo pendiente. Tenía la llave del aula. La profesora me la había dejado con la excusa de que organizara unos materiales del armario. En realidad, me la dio con otra intención. Sabía que yo quería saber más. Sabía que no iba a parar.
Entré al aula sola. Cerré la puerta detrás de mí. Encendí la luz. Todo parecía normal, como siempre. Pero no lo era. Me senté en el pupitre donde siempre me sentaba. Dejé mi mochila a un lado. Abrí el cuaderno de Mateo. Lo coloqué sobre la mesa. Lo abrí en la página del dibujo, esa que mostraba la figura oscura en el fondo del aula, con la palabra él escrita debajo. Entonces miré hacia el fondo del aula. Nada. Me levanté y caminé lentamente hacia allí. Paso a paso. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior. Era como si el eco no saliera del suelo, sino de adentro de mí. Llegué al rincón. Había un armario. Siempre cerrado. Nunca lo usábamos. Supuestamente estaba vacío. Intenté abrirlo. Estaba trabado. Busqué entre las llaves que me había dado Emilia. Había una pequeña, antigua, que no correspondía a los armarios de materiales. La probé. Encajó. Giré lentamente. La puerta se abrió con un quejido oxidado. Adentro había una caja de cartón vieja, polvorienta. Encima, una carpeta gris. La saqué con cuidado. Me senté en el suelo, contra la pared. La abrí. Papeles. Fotografías. Recortes. El rostro de Daniel. Más joven que yo lo había imaginado. Pálido. De mirada intensa. Parecía que miraba más allá del lente de la cámara. Había una hoja con su nombre, su historial académico. Notas altas. Comentarios positivos. Hasta una recomendación para una beca universitaria. Luego, una nota escrita a mano. No quiere irse. Dice que aquí puede aprender más que en cualquier otro lugar. Que hay una voz en el aula que le habla cuando todos se van. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Debajo, más papeles. Dibujos hechos con tinta negra. Uno de ellos mostraba el aula, desde la perspectiva de alguien acostado en el suelo. En una esquina, otra figura oscura. Sin ojos. Solo una boca alargada, abierta, como gritando en silencio. Sentí un cosquilleo en la nuca. Me levanté. Cerré la carpeta. Volví a meterla en la caja. Pero debajo de todo encontré algo más. Un cuaderno pequeño, distinto al anterior. De hojas amarillas y tapa blanda. En la primera página decía: para quien venga después. Lo abrí. Eran frases sueltas. Garabateadas. Desordenadas. Pero una me impactó. No es un fantasma. Es una idea viva. Una palabra que no fue dicha a tiempo. Un pensamiento que no encontró salida. Esa frase me acompañaría por mucho tiempo. Dejé el cuaderno en mi mochila. Salí del aula. Caminé por el pasillo vacío. Me crucé con un profesor que apenas me saludó. Todo parecía seguir su curso habitual. Pero yo ya no era la misma. Durante el recreo, me acerqué a la orientadora escolar. Le mostré el cuaderno. Le conté lo que había encontrado. Ella me escuchó en silencio. Al terminar, me dijo: hay cosas que, si se callan demasiado tiempo, no desaparecen. Se transforman. En miedo. En obsesión. En símbolos. Este colegio tiene historia. Y a veces, esas historias no se cierran bien. Le pedí que conservara el cuaderno. Que lo archivara. Que hiciera algo para que no se olvidara. Esa tarde, antes de irme, pasé por la oficina de la directora. Le pedí permiso para hablar con los compañeros. Quería contarles. No todo, pero sí lo necesario. Lo que nos debía importar como grupo, como escuela. Ella aceptó. El lunes siguiente, en plena clase, me paré frente al curso. Respiré hondo. Y hablé. Tal vez algunos notaron cosas extrañas. La actitud de la profesora. Mi nombre en la pizarra. Sus frases. No todo está en los libros. Algunas cosas también ocurren en los espacios donde aprendemos. Los murmullos empezaron. Pero seguí. Hace años, un alumno desapareció. Otro terminó en tratamiento. Y todo por no hablar. Por dejar que el silencio se hiciera costumbre. Yo no pienso callarme. No quiero que nadie más se sienta solo. Al terminar, nadie aplaudió. Nadie comentó. Pero me miraban distinto. La profesora Emilia no volvió. Su renuncia fue aceptada días después. Y el aula quedó vacía por una semana. Nadie quería entrar.
Hasta que un día, sin aviso, cambiaron de salón. El aula fue sellada por mantenimiento. Yo sabía la verdad. Esa aula no necesitaba ser arreglada. Solo, olvidada. Pero yo no iba a olvidarla. El aula quedó cerrada. Durante días, pasaba por ese pasillo y miraba la puerta como si esperara algo. Pero no había ruidos, ni sombras, ni frases extrañas en la pizarra. Solo un cartel mal pegado que decía «No ingresar, mantenimiento interno». No hubo mantenimiento. Lo sabía. Lo sabíamos todos. Era solo una excusa para no entrar. Para fingir que ese lugar no tenía historia. Que era solo otra sala. Pero para mí, no lo era. Las noches siguientes fueron confusas. Soñaba con Daniel. No como un fantasma, sino como una presencia borrosa. A veces lo veía en la biblioteca, escribiendo. O parado en el rincón del aula, mirando hacia el centro sin moverse. En esos sueños, no hablaba. Solo señalaba. Y siempre señalaba el mismo lugar, su pupitre. Era como si me pidiera algo. Como si aún no hubiera terminado. Volví a hablar con Lucía, la hermana de Mateo. Le conté lo que había encontrado en la carpeta, los dibujos, la carta, el nuevo cuaderno. Se quedó en silencio un rato largo antes de decir algo que me sorprendió. Tal vez no estás ahí solo por ti. Tal vez alguien necesitaba que tú aparecieras para poder contar su historia. Esa frase se quedó grabada en mi mente. ¿Y si era cierto? ¿Y si todo esto no era una cadena de coincidencias, sino una historia interrumpida que alguien, o algo, quería terminar? Fue entonces cuando supe lo que debía hacer. Fui a hablar con la orientadora. Le pedí algo muy concreto, ingresar una última vez al aula, con autorización, solo por unos minutos. Le dije que necesitaba cerrar un ciclo. Ella me miró con duda. Al principio dijo que no, que era riesgoso, que había mucho en juego. Pero luego, al ver mi insistencia, accedió. Con una condición, ir acompañada. Acepté. Esa misma tarde, la directora me dio la llave. Entramos a las 5:04. Yo, la orientadora, y un auxiliar. Nadie más. La luz natural entraba apenas por las ventanas. El aire era más denso que en cualquier otra sala. Como si no hubiera sido abierto en semanas. Pero no olía a polvo. Olía a tiempo. Fui directo al pupitre que siempre usaba. Me senté. Saqué el cuaderno. Luego me levanté y caminé hacia el rincón del aula. El mismo que Mateo había dibujado. El mismo que Daniel señalaba en mis sueños. Toqué la pared. Nada. Pero al mirar con atención, noté algo que nunca había visto. Una grieta, delgada como un hilo, justo detrás del armario. El mueble había sido movido. Como si alguien hubiera intentado abrirlo antes. Como si esa grieta hubiera sido el inicio de algo. Me agaché. Pasé los dedos por la línea. Estaba fría. Y de pronto, sin pensarlo, dije en voz baja. Él tiene razón. El silencio fue absoluto. Nadie habló. Pero algo cambió. El aire se volvió más ligero. La sensación de peso se desvaneció. Como si el aula hubiera exhalado. La orientadora me tocó el hombro. ¿Estás bien? Asentí. Ya terminó. Cerramos el aula. Devolvimos la llave. Nunca volví a entrar. Al día siguiente, sin aviso, retiraron el cartel. Pusieron una nueva placa en la puerta. El aula ahora tenía nombre. Aula Daniel R. No dijeron nada. No lo anunciaron. No hubo acto escolar. Pero alguien, en alguna parte, entendió lo que había pasado. Y eso fue suficiente. Esa semana, decidí escribir todo. No en mi diario. No en el cuaderno de Mateo. En uno nuevo. Uno mío. Escribí desde el principio. Desde la primera vez que la profesora me miró y dijo aquella frase. Desde las clases incómodas, hasta la búsqueda del cuaderno. El dibujo. La carpeta. Los nombres. Las palabras que no fueron dichas a tiempo. Y al final del relato, escribí una línea que lo resumía todo. La verdad no desaparece. Solo espera el momento en que alguien tenga el valor de decirla. Pasaron los días. Las semanas. La profesora Emilia no volvió al colegio. Se retiró. En silencio. Nadie habló más de ella. Mateo siguió en tratamiento, pero Lucía me dijo que, desde que le conté todo,
empezó a dormir mejor. Incluso volvió a dibujar. Yo terminé el año escolar. Aprobé todas las materias. Me gradué con buenas notas. Pero eso fue lo menos importante. Lo más importante fue haber hablado. Haber roto el ciclo. Haber devuelto el nombre a quienes lo perdieron. A veces paso por el colegio y miro el aula desde lejos. Ya no siento miedo. Siento respeto. Porque esa aula me enseñó algo que ningún libro podría. A escuchar el silencio. A leer lo que no se escribe. A entender lo que duele tanto que solo puede hablarse en susurros. Y a saber que, aunque a veces parezca que estamos solos, siempre hay alguien más que vino antes. Que luchó. Que resistió. Que escribió una línea, esperando que alguien más la leyera. Ese alguien fui yo. Han pasado meses desde entonces. A veces me despierto por las mañanas y no estoy segura de si todo ocurrió realmente. Me cuesta recordar los rostros con claridad. Las palabras, en cambio, no se me olvidan. Las frases escritas en el cuaderno de Mateo. Los dibujos de Daniel. Los silencios largos de la profesora Emilia. Las miradas que decían más que cualquier respuesta. Pero hay algo que sí recuerdo con precisión, el momento en que decidí no callar. No fue un acto heroico. Fue un impulso, casi un instinto. Como si algo dentro de mí supiera que había que hacerlo. Porque si yo no lo hacía, nadie más lo haría. Y esa certeza fue lo que me sostuvo. Después de graduarme, me alejé del colegio. No volví. No lo necesité. Cerré ese ciclo con respeto. Pero a veces, en sueños, regreso al aula. Ya no como estudiante. Ahora entro como alguien que entiende. Que ya no tiene miedo. En uno de esos sueños, me encuentro con Daniel. Está sentado en su pupitre. Es más joven de lo que pensaba. Me sonríe, sin tristeza. Me dice algo que no alcanzo a oír. Pero su mirada me transmite paz. También veo a Mateo, parado en la puerta, con su cuaderno en la mano. Me hace un gesto, como agradeciendo. Y luego, simplemente se va. Como si ya pudiera hacerlo. Como si, al fin, estuviera libre. Despierto con el corazón tranquilo. No sé si esos sueños son reales, o si son mi forma de darles el cierre que el mundo no les dio. Pero sé que, en algún plano, ellos saben. Saben que no los olvidé. Que escribí su historia. Que hablé por ellos. El aula Daniel R. sigue allí. Me lo contó una compañera menor que yo, que aún estudia en el colegio. Me dijo que ahora es la sala de lectura silenciosa. Que nadie habla allí. Que hay una pequeña placa en la pared que dice: a veces, la verdad no se dice con palabras. Ella no entendió del todo lo que significaba. Me preguntó si yo lo sabía. Solo le respondí que sí. Y que algún día, cuando ella tenga algo que contar, también entenderá. Hoy escribo esto desde mi escritorio. En una hoja nueva. En un cuaderno mío. Pero esta vez no es para mí. Es para quien venga después. Para quien sienta que algo no encaja, que algo le duele en silencio, que algo le susurra desde el fondo de una sala vacía. Esta es mi historia. Y si estás escuchándola, si alguna parte de ti se sintió reflejada, quiero que sepas algo. No estás solo. Puede que los demás no lo vean. Que te llamen exagerado. Que digan que estás inventando. Pero tú sabes lo que sentiste. Y eso es válido. Eso es real. No todos los monstruos hacen ruido. Algunos se esconden en palabras mal dichas. En gestos que se repiten sin razón. En frases que se clavan en el alma. Y a veces, para vencerlos, solo hace falta una voz. Una sola. Una voz que no tenga miedo de decir: esto está mal. Una voz que se atreva a preguntar: ¿quién es él? Una voz que, aunque tiemble, diga: yo sé lo que vi. Tú puedes ser esa voz. Yo lo fui. Y aunque el miedo esté ahí, aunque el silencio intente cubrirlo todo, la verdad siempre encuentra su forma de hablar. A veces, a través de un cuaderno olvidado. A veces, en una pizarra con un nombre. A veces, en un susurro que nadie más escucha. Y otras veces, a través de ti. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme el espacio que otros me negaron. Ahora, es tu turno.